hemos alabado, ya hemos clamado a ti incluso, Señor. Ahora lo único que te decimos, Señor, es habla, Señor, y que seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Quita todo impedimento en los aires, Señor. Todo aquello que no sea tuyo, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera, Padre. Y te pedimos, Señor, trae libertad para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Para que nuestras vidas, Señor, sean edificadas a través de ella. Para que traigas corrección, pero también, Señor, aliento de vida a cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, gloria a Dios. Jesús es el buen pastor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya, con eso podría decirle todo. Y todos nos sabemos el Salmo 23 versículo 1, ¿cierto? Y si no se lo sabe, pues apréndase lo que es muy sencillo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Hermano, nada nos faltará. La condición para que nada nos falte, ¿cuál es? Que Jehová sea mi pastor. Si Jehová no es mi pastor, todo me faltará. Pero si Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ya la agarró esa promesa? Se dirá, uy, hermano, hace como 30 años que la agarré. Todos los días, dígale al Señor: Señor, tú eres mi pastor, nada me va a faltar. Este es el día que tú hiciste. Este es el día de bendición. Es el día en que veré la manifestación gloriosa de los hijos de Dios sobre mi vida, que es el poder del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nosotros. Mi hermano, Dios habita en nosotros. Eso es glorioso, eso es tremendo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Pero leamos esos versículos que están ahí en el Salmo 23, versículos del 1 al 4. Vamos a leer en esta noche. Léalo junto conmigo bien fuerte y con fe, con seguridad, con certeza de fe. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de mi nombre. ¿Sí? ¿Por amor de mi nombre? Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí ve, mi hermano? Porque es que no debemos temer a la muerte, no debemos temer a la sombra, ni siquiera a la sombra de la muerte. Porque no debemos temer en lugares tenebrosos, en momentos de dificultad. Porque no debemos temer en momentos, en circunstancias difíciles. Porque tenemos un buen trabajo, por eso no debemos temer. Porque estamos jóvenes y fuertes todavía, no debemos temer. ¿Sí? Es por eso, porque tenemos de pronto grandes capacidades intelectuales, por eso no debo temer. Porque tengo títulos, porque de pronto tengo un abolengo, una ascendencia de nombre o de renombre, tengo una herencia, por eso no debo temer. ¿Qué dice el Salmo? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Vea, podemos estar mal, podemos estar, como dicen por ahí, en la inopia, podemos estar con muchas dificultades, podemos estar como Job. Pero si el Señor está con nosotros, no temerá mi corazón, no temeré mal alguno. Amén. Y termina diciendo el versículo 4: tu vara y tu callado me infundirán
aliento. Y ahorita al final vamos a hablar un poquito de eso, de la vara y el cayado. Pero este salmo es un salmo muy conocido para nosotros como hijos de Dios, y nos sentimos muy bendecidos al leerlo. Y de pronto, cada vez que estamos en alguna necesidad, hay algún vacío en nuestra vida, sea económico, sea de salud, sea familiar, bueno, lo que sea, nos acordamos del Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y muchos lo tenemos en la casa, de pronto allá pegado con el almanaque, ¿no? 2026. O de pronto en un cuadro bien especial está allá el Salmo 23 completico. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso es así, eso es una realidad. Por eso en esta noche, hablar de que Jesús es el buen pastor es hablar también de las ovejas, porque Jesús es el buen pastor de unas ovejas. Ahora, me habla del buen pastor, pero no me habla de las buenas ovejas. Nos habla de las ovejas. Y la Biblia habla incluso de algunas que hay que partirle la patica, la perniquebrada, ¿no? La que es medio rebeldosa, la que ya no es tan ovejita, sino más bien como una cabrita. Y no habla de la buena oveja, habla del buen pastor. Pero si hablamos del buen pastor, tenemos que hablar de las ovejas. Y la pregunta surge: ¿soy una oveja de Jesús, el buen pastor? Pregúntese eso en esta noche. ¿Soy una oveja de Jesús, el buen pastor? Y a través de la enseñanza de esta noche, el mensaje de esta noche, vamos a hablar solamente, mire, 2 punticos para que se vaya usted bien aprendido y con una enseñanza bien fácil. 2 punticos de cómo saber si soy una oveja de Jesús, el buen pastor. Y usted me puede decir: no, pues obvio que yo soy una oveja del buen pastor. Bueno, la palabra de Dios en esta noche nos va a hablar y vamos a ver si verdaderamente estamos en el redil o no estamos en el redil. Si soy una oveja del buen pastor, entonces lo primero es que tengo redención. Y vamos a ir a Juan capítulo 10. Yo no sé si usted sabía, pero en Juan encontramos los 7. Ahí hay 7 milagros, pero también están los 7 yo soy de Jesús. Y uno de esos yo soy de Jesús es: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Pero, bueno, perdón. Antes de irnos a Juan capítulo 10, vamos a recordar a uno de los pastores más queridos por nosotros, a uno de los pastores que más representa el corazón de Dios, porque era un hombre que tenía, que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y estoy hablando ¿de quién? Del rey David, que antes de ser rey fue pastor de ovejas. Siendo un jovencito, dice la palabra, por eso él dice que el Señor lo sacó de detrás del rebaño. Y nosotros cantamos aquí, ¿cierto? Que nos haremos aún más viles, recordando a David cómo alababa y exaltaba al Señor, recordando que Dios lo había sacado de lo vil, de allá atrás, de la majada, del rebaño de las ovejas, oliendo a oveja. Oiga, a propósito, una cuña. ¿Ya vio David la película? ¿Ya la vio? No, yo estoy hablando de televisión, de series de televisión. La película David que salió y que está en cine es muy bonita, es muy hermosa y es muy bíblica. Yo la vi y es muy bonita, la vimos con nuestras hijas. Es muy bonita, mírela. Ahí se va a dar cuenta usted cómo, va a tener un panorama claro de cómo la Biblia nos habla acerca de David, como ese joven que siendo aún despreciado por sus padres, por su familia, porque cuando van a buscarlo para ungir al rey de Israel en casa de Isaí, pues empiezan a llamar a uno por uno, ¿cierto? Y ya se terminaron todos
Y le tocó a Samuel preguntar: oiga, ¿y no hay más? ¿No hay otro? Y como que, ay, ¿verdad? ¿Verdad que sí hay otro? El que cuida las ovejas. Y a ese que estaba siendo despreciado por su familia, por sus padres, que estaba allá detrás de las ovejas oliendo a rebaño, y tal vez solitario, componiendo muchas de las canciones que encontramos en los salmos, a ese Dios lo llama, lo saca de allá y lo prepara para ser rey de Israel. ¿Cuántos de nosotros el Señor no nos ha sacado de cosas viles? Yo creo que a muchos de nosotros el Señor decíamos nosotros: en serio, no puedo más. Y Dios: sí, un poquito más, hasta que llegamos al fondo, y de allá el Señor extendió su mano, sus lazos de amor, su misericordia, y nos rescató. Y por eso dice el salmista también, que nos sacó del pozo de la desesperación, y ahora, siendo inmundos, nos limpió, nos vistió. Pero en ese proceso, David tiene que pasar por una escuela tan tremenda, mi hermano, que pareciera que el ser pastor de ovejas no había sido suficiente. Y en esa escuela se tiene que enfrentar a un gigante, que lo estuvimos viendo el mes pasado en nuestros gigantes. Vimos cómo David se tuvo que enfrentar al gigante de Goliat, pero que antes de eso todos también lo seguían menospreciando al pequeñito David, y decían: pero si él es un guerrero y usted no tiene nada de experiencia. Y ahí David sacó sus credenciales. Ahí David dijo: pues yo no seré un guerrero, pero yo tengo una escuela, y es la escuela del pastorado, de donde me sacó, de donde vengo. Y en 1 Samuel capítulo 17, versículos 33 al 35, cuando el rey Saúl le pregunta y duda acerca de las capacidades de David, David le responde, le contesta eso: yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Me encantó esa versión. Mire cómo dice ahí. Dice que él era pastor de las ovejas de mi padre. Y eso es Jesús. Jesús es el buen pastor de las ovejas del Padre. Pero aquí David le dice que si venía un león o un oso a atacar al rebaño, él iba y los hería y les quitaba al corderito, a la ovejita. ¿De dónde se las quitaba? Del hocico. Y yo no sé si usted sabía, mi hermano, pero usted y yo fuimos arrebatados del hocico del león. Hay un león que anda rugiente buscando a quien devorar. Y cuando él pensó que ya iba a poder atraparnos a nosotros y acabar con nosotros, vino el buen pastor y nos rescató y nos arrebató del hocico de ese león. Y aquí era donde usted tenía que haber aplaudido al Señor, ¿o no? Claro, porque Él nos rescató. Porque Él nos rescató de esa condición en la que ya no podíamos salir. Imagínese un corderito peleando contra un león. Eso éramos usted y yo peleando contra el enemigo. Una batalla perdida. Una condición de la que no podíamos salir. Un sin salida para nosotros. Pero en medio de esa circunstancia vino el buen pastor y nos rescató. Nos rescató. ¿De qué nos rescató? Ahora sí, Juan capítulo 10, en el versículo 1, hablando del que Jesús es la puerta del redil, dice lo siguiente: de cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Hay ladrones, hermano. Hay salteadores que quieren robarse las almas, que quieren robarse a las ovejas, a los corderos, que quieren llevarse las vidas, que no son el buen pastor, que no les importa el rebaño,
son ladrones y solamente quieren saltarse la barda, saltarse la manera correcta de hacer las cosas. Hay una puerta, pero ellos no quieren pasar por la puerta que es Cristo. Ellos quieren saltarse la barda y hacer las cosas a su manera. Una vez nos explicaban esto. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Y cuántos son padres de hijas, de niñas? Bueno, déjenme decirle esto a los padres. Estoy hablando de varones. Nos explicaban una vez en una conferencia, en una charla donde nos hablaban de costumbres y tradiciones judías, que esto era muy relevante dentro del contexto judío, dentro del contexto de la cultura judía, porque resulta que para el judío, el padre tiene las llaves del corazón de su hija. ¿Escuchó eso? El padre, no la madre, el padre tiene las llaves del corazón de sus hijas. Y entonces nos explicaban y nos decían que si alguien quiere entrar a ese corazón, tiene que hacerlo por la puerta. Y si va a entrar por la puerta, ¿a quién le tiene que pedir permiso? Al que tiene las llaves, al padre. Y entonces el padre va a darse cuenta si ese que quiere entrar al corazón de su hija es un ladrón o es un salteador. Y notemos que la costumbre de la sociedad o del mundo es que saltarse la barda. ¿Cuántos jóvenes van y hablan con sus padres a preguntarle: oiga, ¿será que puedo entrar al corazón de su hija? No, ninguno. Después es que los papás se dan cuenta que es que la niña ya anda en cuentos con alguien. El último en enterarse es el papá, le cuento. Primero creo que se enteran las mamás, y el último que se entera es el papá, cuando debía ser el primero en enterarse, porque él es el que tiene la llave. Y si eso ocurre, entonces ese joven es un ladrón, es un salteador, alguien que está pasándose en alto el orden de las cosas. Pues así mismo pasa con las ovejas, con el rebaño del Señor. Hay ladrones y hay salteadores que no quieren seguir el conducto regular, que no quieren seguir normas, que no quieren seguir mandamientos, que no quieren seguir la voz ni la palabra de Dios. Quieren simplemente hacer las cosas a su manera. Pero también hay extraños. Mire, Juan 10, el versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán. ¿Quiénes? Las ovejas. Las ovejas no siguen al extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mire, si hay una oveja que no conoce la voz del extraño, esa es una oveja entendida. Esa es una oveja del redil. Esa es una oveja de la manada del Señor. Porque no es una oveja que le pone atención al extraño. Porque hay extraños también. Hablan cosas raras, hablan cosas que no son palabra de Dios, hablan cosas que no está dentro de los mandamientos de Dios, hablan cosas solamente para calentar el oído de la ovejita, cosas extrañas. Pero también está el asalariado, del que el Señor también nos rescata. El asalariado es ese que no es el dueño de las ovejas y por lo tanto no le importan las ovejas. De ese también hay que cuidarnos. De ese también nos protege y nos guarda el Señor. Y finalmente el lobo, que es una figura clara del enemigo, del diablo, de Satanás. El Señor nos rescata del hocico del león rugiente, o como dice aquí en Juan 10:12, del lobo. El asalariado, y que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir ¿a quién? Al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Ese es el plan del enemigo, mi hermano. El plan del enemigo es dispersar las ovejas, que cada quien corra a otro lado, y que el redil quede solo. Eso quiere el lobo, arrebatar las ovejas y dispersarlas. Pero dice el versículo 11, que es el punto central de este primer punto. Juan 10:11, ¿cómo dice? Eso.
2 veces el Señor dice: yo soy el buen pastor. Y la primera vez que lo dice, en el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor y yo doy mi vida. ¿Por quién? ¿Por quién doy mi vida? Por las ovejas. Eso hizo el Señor. Así como David estaba dispuesto a dar su vida y enfrentarse a un oso, a una osa, y enfrentarse a un león, enfrentarse a las fieras. Es que por eso me gustaría que viera la película. Veíamos cómo se enfrentaba a un tremendo león. Es así el Señor estaba dispuesto y estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Él es el buen pastor que da su vida y dio su vida por nosotros, sus ovejas. Y por eso tengo redención, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, porque Él dio su vida por mí. Cuando yo estaba perdido en delitos, en pecados, en muertes, el buen pastor tomó mi lugar en la cruz del Calvario y me rescató, me redimió, pagó por mí. Por eso me gustó mucho esa imagen que tal vez están viendo ahí. Mire la ovejita ahí acariciada. Pero si pasa la siguiente, va a ver cómo el buen pastor tiene sus manitos heridas. Ese es el buen pastor, al que le clavaron sus manos y sus pies por sus ovejas. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Amén. ¿Sí? Se siente redimido, tiene redención, tiene vida eterna. Eso significa redención, mi hermano, que nosotros no podíamos pagar ese precio y el Señor lo pagó en la cruz del Calvario. Él es el buen pastor. Y mire lo que dice ahí en Hebreos, y se lo leo en la versión, esa es la versión Nueva Traducción Viviente, Hebreos 13:20. Me pareció tan hermoso ese versículo. Dice: el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús, y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. ¿Por qué? Por su sangre preciosa. Así dele fuerte ese aplauso al Señor. Él es el buen pastor, el que resucitó, el que dio su sangre preciosa, el que la derramó al morir, y que con esa sangre hizo un pacto eterno, para que usted y yo ya no nos perdamos más, y que seamos ese rebaño del Señor, y Él sea nuestro gran pastor. Él sea nuestro gran pastor. Él nos compró, le pertenecemos a Él. Y por eso lo segundo que le quiero contar hoy es lo que enseña ahí la palabra. Bueno, lo leíamos en el Salmo 23 versículo 4, cuando dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú estarás conmigo. Mire, esa frase me enseña a mí que lo segundo que tengo con mi buen pastor es una relación. Lo primero, tengo redención, pero lo segundo, tengo una relación. Una relación, mi hermano. Mire, acabamos de pasar una Semana Santa y estuvimos hablando mucho y enfáticamente acerca de que nosotros como creyentes no tenemos una Semana Santa, sino que tenemos eso. Una persona se acordó: una vida santa. Una vida santa. Porque el que tiene una Semana Santa, ese sí que tiene que temer. Ese sí que tiene que tener temor, temblor. Porque no puede tener la garantía de que el Señor siempre esté con él. Solo estuvo con él una semana, pero el resto del año se alejó del buen pastor. Pero el que es una ovejita del redil del buen pastor, ese tiene una relación, y una relación permanente, una relación que está ahí firme a él, junto con el buen pastor. Así como veíamos ahorita en la imagen, ahí pegadita al buen pastor. Eso, mire, el que escribió este salmo, el Salmo 23, ¿quién fue? El rey David, el mismo pastor, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el pastor. Para él, el Señor era su pastor. Mire eso, qué hermoso, qué precioso.
que él, teniendo toda la experiencia de pastorear, pudiera decir: pues yo la verdad es que es una ovejita y mi buen pastor es el Señor. Y aunque venga lo que venga, aunque esté en una cueva escondido porque me quieren matar, aunque me toque hacerme loco porque me quieren matar, aunque me estén persiguiendo por todas partes, aunque me hayan ungido y pase el tiempo y todavía no sea el rey, aunque haya tenido que pasar tanto tiempo allá con los filisteos antes de ser proclamado rey en Israel, aunque haya tenido que vivir por todas esas circunstancias, yo no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Yo no sé, mi hermano, por cuál situación está pasando usted en este momento. Si de pronto está pasando por una enfermedad, si de pronto está pasando por mucha angustia, si de pronto está pasando por noches de insomnio, de preocupación, si de pronto lo agobian mucho las responsabilidades que tiene, si de pronto está teniendo problemas en su trabajo, o de pronto el problema es que no lo tiene, y llegan las situaciones difíciles de deudas, de pagos. Yo no sé por lo que esté pasando, pero el Señor sí. Y la garantía de que no venga temor a nuestra vida, por más grande y difícil que sea el problema, es que el Señor esté con nosotros, que el Señor esté conmigo. Si el Señor está conmigo, no temeré mal alguno en medio del valle de sombra y de muerte. Nosotros leemos estos versículos, nosotros leemos este salmo y leemos un poema, leemos una poesía, pero David no estaba escribiendo una poesía solamente, estaba escribiendo su experiencia. Somos nosotros los que lo leemos como una poesía. Ay, el valle de sombra de muerte. Y mire, ahí medio se ve la imagen, ¿no? Ahí medio tenebrosa, del pastor en el valle de sombra de muerte. Y nosotros lo vemos así porque ni pastores somos. ¿Alguien aquí ha pastoreado alguna vez ovejas? Yo no, nunca. Pero David sí lo había hecho. Y él sabía lo que era pasar por un valle tenebroso, por un valle difícil, y que vinieran las fieras en medio de ese valle y quisieran arrebatarle las ovejas. Pues por difícil que sea la circunstancia, la situación, mi hermano, el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, no debe haber temor. Debemos ser ovejitas que nos refugiamos ahí detrás del buen pastor y nos apegamos al buen pastor. Y de pronto son situaciones familiares tremendas. Nosotros hemos pasado por situaciones familiares difíciles, complicadas, y son momentos de irnos y humillarnos delante del buen pastor en oración y clamarle. Y hemos visto cómo el buen pastor nos trae una respuesta, y su respuesta es: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Por eso no hay temor, mi hermano. No debe haber temor en nuestro corazón. Descanse. El Señor nos está llevando a nosotros a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo. ¿Sabe de qué está hablando ahí? David está haciendo la metáfora con sus ovejitas, ¿cierto? Pero eso es un mensaje, una idea, una palabra escatológica. El Señor nos está llevando a lugares de delicados pastos. Él, antes de irse, dijo: yo me voy a ir ¿a qué? A prepararles un lugar. Y allá Él está preparando ese lugar, un lugar de delicados pastos y de aguas de reposo, donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde vamos a estar con Él por toda la eternidad. Aquí en esta tierra, aquí en este lugar, hay tinieblas. Ese es el lugar de sombra, de muerte. Cuando vemos este mundo como está, podemos ser testigos de cómo este mundo es un lugar de sombra y de muerte, de destrucción, porque está bajo el poder del maligno.
Pero el buen pastor está ahí con nosotros en intimidad y nos está llevando a ese lugar de reposo. Tenemos una relación con el buen pastor, con Jesús, el buen pastor. Y mire, es tan bonito que ahí en el versículo 3 de Juan 10 dice lo siguiente, dice: al buen pastor le abre el portero, y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mire eso tan hermoso. Dice que el buen pastor, ¿qué hace con sus ovejas? Las llama por su nombre. Si usted y yo, mi hermano, estamos esta noche aquí sentados, o si más adelante aquellas personas que todavía no conocen del Señor dentro de nuestra familia un día llegan a los caminos del Señor, se postran delante de Dios y entregan su vida al buen pastor, ¿sabe por qué es? Porque escucharon, porque nosotros también un día escuchamos la voz que nos llamaba por nuestro nombre y nos decía: ven porque este es el día de salvación. Ven porque este es el día en que yo te quiero rescatar. Es el día que yo he hecho para ti, para que te alegres, para que te goces. Y nos llama por nombre. ¿Usted escuchó esa voz? ¿Escuchó a su buen pastor llamándole? No le estoy hablando del pastor Brian, él también es un buen pastor. Estamos hablando de Jesús, el buen pastor, que nos inquieta, que inquieta nuestro corazón y nos llama por nombre. Cada vez que usted lea en la Biblia, cuando el Señor llama a las personas en esa intimidad, lo va a escuchar como le dice: Pablo, Pablo. Lo llama por nombre. Samuel, Samuel. Lo llama por nombre. Así lo hace el buen pastor. Nos llama por nuestro nombre. Pero al llamarnos por nombre, dice ahí también que escuchamos su voz. Tenemos que conocer la voz del Señor. Tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestro Dios, de nuestro buen pastor. Somos muy dados a la ligera a decir: ay, sí, es que el Señor me habló. ¿Está seguro que el Señor le habló? ¿Está seguro que es la voz del buen pastor? Porque ya vimos que hay engañadores, que hay asalariados, que hay ladrones, que hay salteadores. ¿Estamos seguros que la voz que estamos escuchando es la voz de Jesús, nuestro buen pastor, que nos está hablando al corazón? ¿O rápidamente decimos: es el Señor el que me habló? Debemos cuidarnos de lo que estamos escuchando, porque hoy en día sí que pululan por todas partes. Hay montones de voces, muchas voces que escuchamos. A mí me preocupa mucho eso y creo que he sido muy reiterativo en eso. Perdóneme si no le gusta que lo sea tan reiterativo. Pero hay muchas voces y tenemos que aprender a filtrar si esa voz es del Señor o no. ¿Cómo se logra eso? Aquí está el filtro: la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa es la manera en que Dios habla a nuestro corazón. Esa es la manera en que podemos tener certeza y seguridad que lo que estamos escuchando es la voz de Dios. Si está escrito, si está aquí en la palabra de Dios, podemos decir: sí, Dios me habló. Dios me habló. Es la voz del Señor. Es la voz del Señor, porque no solamente me lo dijo mi hermano, no solamente me lo dijo la hermana, no solamente lo escuché en un reel, no solamente lo escuché en una predicación, no solamente lo escuché por ahí en la dosis diaria, sino que además está en la palabra de Dios. No es algo que solamente me llene de emoción. Mire, ese león rugiente, ese lobo rapaz va a llegar con engaño, va a llegar con palabras sutiles, va a llegar con palabras suaves y empieza a atraer la atención de la ovejita para luego ¡tin!
Pero la oveja entendida conoce la voz de su buen pastor, del Señor. ¿Y sabe por qué le conoce? Porque le pertenece. Versículo 4 dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Dice: ha sacado fuera todas las propias. En el versículo 14 dice lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. O sea, son mis ovejas, me pertenecen esas ovejas, no le pertenecen a nadie más. El apóstol Pablo decía: es que no es Pablo, no es Apolos. Somos de Cristo, somos del buen pastor, somos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que pagó el precio. A Él le pertenecemos, somos suyos. Ellas me conocen y yo las conozco. ¿Sí? Eso es relación, mi hermano. Una relación estrecha con el Señor. Le pertenecemos a Él. Pero además, leíamos en el 4, le siguen. Sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Y mire, algo bien interesante que tiene que ver con la vara y con el callado. Yo creo que algunos de ustedes ya lo deben haber escuchado. Pero la vara y el callado son dos cosas distintas. Ambas cosas las utiliza el pastor. La vara es más corta y es simplemente como un palo. Como un palo. Y sirve para proteger de las fieras. Es de protección sobre todo. Pero también es correctiva. Sabemos por la palabra de Dios que la vara es correctiva. Y a veces a la ovejita hay que corregirla porque es una ovejita terca. Y entonces hay que ir y partirle la patica. Eso le pasó a mi gato. A mi gato una vez se le dañó la pata y él de ahí en adelante fue muy obediente, muy mansito. Con las ovejas toca así, partirle la patica. Bueno, al gatico nosotros no le partimos la patica. Él se cayó y se la partió solita. Sí. Después aparece una demanda por ahí. Pero por eso la palabra nos habla de eso, de la perniquebrada, porque eso hace la vara. La vara protege, pero también corrige. Y esa es labor del pastor: proteger del lobo, del oso, del león, del asalariado, del ladrón, pero también corregir. Y el callado es el que es curvito. ¿Sí lo han visto? El que normalmente vemos al pastor con esa varita que es curva. Ese es el callado. Y el callado es para guiar a la ovejita, porque la ovejita se quiere ir y entonces él estira el callado y la agarra del cuellito y la devuelve otra vez y la guía por el camino por donde debe ser, sin lastimarla. Y leía yo que el callado es exclusivo de ovejas. No hay un pastor no sé cómo se diga, un cuidador de cerdos o de otro tipo de animal que utilice callado. El callado es exclusivo de ovejitas para guiarlas. Y muchos interpretan que la vara y el callado representan respectivamente la palabra y el Espíritu Santo. La vara representa a la palabra y el callado representa al Espíritu Santo de Dios. Si nosotros estamos siendo guiados por el buen pastor, Él va a utilizar la vara y va a utilizar el callado. Nos va a proteger, ¿con qué? Con la palabra. Nos va a corregir, ¿con qué? Con la palabra. Pero también nos va a guiar con su Espíritu. Que Él nos guía a toda verdad, que Él nos guía a toda justicia, que Él nos muestra al Padre. Es el Espíritu de Dios. En esa relación tan hermosa del pastor, el buen pastor con sus ovejas, Él tiene no solamente que protegerlas, también las tiene que corregir. Así que mi hermano, no se enoje
cuando tiene que venir corrección sobre nuestras vidas. Es necesaria la corrección, porque el que corrige ama. El que no corrige, el que es alcahueta, ese no ama, no le importa, no le interesa. Pero cuando hay correcciones, usted puede decir: le intereso a mi pastor, le intereso a mi pastor, le interesa mi vida, porque quiere que esté marchando derechito. Aceptemos de parte de Dios no solamente su protección, porque vamos a Él en busca de protección, pero también vayamos en busca de corrección, porque eso también hace la palabra. Y por supuesto de dirección, de guía. Él quiere guiarnos en todo. Termino con este versículo de Hebreos. Habíamos leído Hebreos 13:20 y Hebreos 13:21 continúa diciendo esto, y me gustó mucho porque empalma perfectamente con el segundo punto. Dice el versículo 21: por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo. Eso quiere el buen pastor. Y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba gloria y honra por siempre. Amén. Mire, lo que quiere el Señor es que nosotros en obediencia seamos buenos, seamos perfectos en todo. Y que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros vivimos, le demos la gloria, la honra al buen pastor. Eso es lo que Él espera de nosotros. Yo no sé, ¿está alguien recibiendo palabra hoy en esta noche? Sí, qué bueno. Porque eso es lo que quiere el Señor: guiar nuestras vidas, guiar nuestros corazones, que tengamos en Él el conocimiento de que hemos sido redimidos, pero que tengamos también la certeza y la seguridad de que con Él hay una relación, y no cualquier relación, una relación íntima, estrecha con nuestro buen pastor, que nos cuida, que nos ama. Usted puede decir ya en esta noche: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ya lo puede decir con más fe, con más seguridad, y decir que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infunden ¿qué? Aliento. Aliento de vida. Eso quiere infundirnos el Señor, aliento de vida. Dentro de todo este contexto de la parábola del redil, del buen pastor, el Señor lanza una bomba tremenda. El versículo 10 dice que el ladrón, ¿a qué viene? Ese es conocido también: a robar, a matar y a destruir. A eso vino el ladrón, el diablo. Pero que Él, el buen pastor, el gran yo soy, vino a darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Él es el buen pastor, y en esa relación Él no solamente quiere protegernos, Él quiere darnos vida, aliento de vida, con su vara y su callado. Conclusión, mi hermano, hoy sí lo hice en rima. Hoy sí estuve más inspirado. Y le doy gracias a Dios por eso, porque sí que siento que esto es una realidad en mi vida, y espero que sea una realidad en la suya también, porque es lo que hace Jesucristo en cada uno de nosotros. Hermano, no acepte la angustia, no acepte el temor en su vida. Si Él está con nosotros, fuera todo temor, fuera toda angustia. Usted tiene que dormir en paz. En paz nos acostaremos, en paz nos levantaremos, porque el Señor nos hace vivir confiados. No podemos vivir angustiados. Estamos en un mundo caótico, pero el Hijo de Dios está protegido por el buen pastor. Está protegido por su Dios y su Señor. Y dice así la conclusión: nada faltará a la oveja amada, porque el buen pastor es su compañía. A Él pertenece,
pues fue redimida, ya que por amor entregó su vida. La llama por nombre con su voz divina, y ella le responde con fiel obediencia. A eterno descanso el pastor la guía, protegiendo siempre toda su existencia. Eso hace el Señor con nosotros. Amén. Denle fuerte aplauso al Señor. Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas. Y yo quiero pedirle en esta noche, vamos a descansar, vamos a decirle: Señor, yo quiero que tú me infundas aliento en esta noche. Yo quiero sentir tu presencia en mi vida. Yo quiero que llenes mi corazón, Señor, de esa paz que el mundo no me puede dar, Señor. Señor, sabemos que en este mundo estamos en ese valle de sombra, de muerte, de temor, de angustia, pero tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo. Aunque yo atraviese ese